Y escuchamos hoy en día y desde hace bastante tiempo, hay dos temáticas muy sensibles para toda la sociedad. Una es seguridad y la otra es narcotráfico. Y muchos hablan de seguridad y narcotráfico y uno se pregunta, ¿cuántos saben aquellos que hablan de seguridad y narcotráfico, no? O sea, dentro de todas estas dos temáticas sensibles que hay hoy en día en la sociedad y forman parte de lo que es la campaña de cada uno de los candidatos. Jorge Corrado, gracias por haber venido. No, por favor, realmente es un Jorge, gusto estar acá. ¿cuántos saben o sea, quiénes saben de seguridad? O sea, vos escuchás hablar hoy, todos, ¿no? Porque hoy una persona pareciera que está habilitada a hablar de todos los temas, ¿no? Entonces digo, pero ¿quién sabe de seguridad realmente y de narcotráfico, ¿no? Y es un tema bastante complejo y hay que hacer una distinción primaria, es decir, muchos pueden opinar, pero una cosa es opinar sobre un tema y otra cosa es conocerlo en profundidad o haberlo estudiado a través de la fase académica y de investigación. Eh, el problema que tenemos hoy en Argentina es que esta llamada crisis de seguridad es una crisis abarcativa de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en realidad hay una tendencia a ir a los efectos de las cosas y no a las causas, ¿no? Y ese es un gran problema porque si uno siempre está en los efectos, va corriendo atrás de las circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la crisis de seguridad argentina es bastante lejano, no es algo actual, y que se deriva fundamentalmente en un quiebre cultural. Es decir, Argentina ha quebrado sus dos estructuras culturales básicas, como son la familia y la escuela, especialmente la escuela pública. Y además, desde los años 80, ha quebrado la noción de orden y de autoridad. Eso ha traído como consecuencia un disvalor en el magma social. Ya Platón decía en el siglo III a.C., la libertad sin ética es anarquía. ¿Qué significa? Que nosotros pasamos de un sistema autoritario, un sistema cerrado, como era la década del 70, principios de los 80, a un sistema de absoluta libertad sin ningún tipo de control, es decir, sin ningún control de tipo valorativo. Entonces, por supuesto, eso lleva a la anarquía. ¿Qué es la anarquía? La anarquía, la Real Academia la define como la ausencia de poder público, es decir, aquella estructura del Estado donde no existe un poder público que sea regulador de la trama social. Y eso hoy lo vemos a diario. Hoy, por ejemplo, hay huelga en los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires por falta de insumos. Prácticamente hay lugares donde se los incentiva a la gente sin recursos a tomar terrenos, privados o públicos. Prácticamente la sociedad se encuentra en una anomia, es decir, una escasez de valores absoluto, y evidentemente eso nos va a llevar a una crisis muy profunda, que si no vamos a las causas, digamos así, estructurales, nunca la vamos a resolver. Es decir, vos recién comentabas y decías, bueno, mucha gente habla de seguridad. Claro, sí, por supuesto, porque en realidad sin seguridad nada se puede lograr en una sociedad. El Estado moderno se crea en el siglo XVII en base a la estructura de seguridad. Es decir, el Estado-nación moderno, la llave era la seguridad, porque los reinos se unen en virtud de un valor cultural, que era la religión. Y en base a esa estructura, brindaban seguridad ante el agresor externo, la invasión. Y de esa forma el Estado-nación, porque ya los reinos solos no se podían defender. ¿Pero defender qué? Sus valores, sus principios. Claro. Entonces, esa idea de Estado-nación no está colapsando en el mundo. ¿Por qué? Porque la etapa civilizatoria que vive la humanidad hoy, que es la etapa del conocimiento, hace de que si esa sociedad no está estructurada en valores sólidos, se desintegre. Hemos vivido en los últimos 30 años procesos desintegrativos de comunidades enteras. El ejemplo más paradigmático es la Unión Soviética, un gran imperio que se dividió por una cuestión cultural. Yugoslavia, por ejemplo, la República Checa o Checoslovaquia. Es decir, que el proceso de disgregación es algo mundial, agregado al tema de la red y agregado al tema del conocimiento. Esta charla, esta entrevista, seguramente va a ser vista en cualquier lugar del mundo. Es decir, cualquiera puede hoy, con un medio tecnológico, acceder a un conocimiento. El problema que tiene Argentina hoy es muy grave de seguridad. ¿Por qué? Porque en realidad, a partir de los años 90, con la caída del muro de Berlín, lo que se llama en teoría y en doctrina las nuevas amenazas a la seguridad,
las grandes amenazas, por ejemplo, el terrorismo internacional, el narcotráfico internacional, el tráfico de, digamos, de elementos nucleares o tecnológicos, biológicos, a las armas químicas, por ejemplo, el ciberterrorismo, es decir, el ingreso a través de las redes tecnológicas, hace de que la etapa civilizatoria en curso las potencie. Es decir, ya son amenazas que algunas existían, pero hoy se potencian enormemente por la etapa civilizatoria que vivimos. Es decir, una transacción, por ejemplo, de droga, que se produce en el área andina de América del Sur, puede ser lavada en menos de 10 días en cualquier banco del mundo, con solamente apretar un botón de una computadora. Claro, todo virtual, diríamos. Está todo vinculado, es decir, vinculado. Lo externo y lo interno está desapareciendo. Es decir, hoy vivimos en una sociedad mundial conectada por las comunicaciones. Entonces, los estados que se han ayornado, que han creado estructuras de seguridad, en base a ese desarrollo tecnológico están superviviendo. Pero aquellos estados que se han quedado en el tiempo con estructuras antiguas, propias de la revolución industrial, como el nuestro, por ejemplo, van a perecer o van a eclosionar. ¿Por qué? Porque es como un tumor que ingresa en la estructura social y no tiene contención. Pero nosotros hemos cometido una falla aún mayor, que hemos prohibido la prevención de esas amenazas a través de la ley. Por ejemplo, la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, del año 88, la Ley de Defensa, y del 93, la Ley de Seguridad Interior, impiden el planeamiento estratégico de esas amenazas, por ley, porque se hicieron con un revanchismo ideológico por lo que había pasado. Entonces, provocan un desequilibrio en el tratamiento y en la previsión estratégica. ¿Por qué? Porque el núcleo duro del Estado, que son las Fuerzas Armadas, no pueden tener ningún tipo de accionar dentro del territorio argentino, por una cuestión ideológica. Y se les da la previsión y el planeamiento estratégico de estas nuevas amenazas a las policías, con los cuales es evidente que las supera en calidad, las supera en conocimiento, y las policías en ningún lugar del mundo tienen previsiones estratégicas, tienen funciones estratégicas. La policía está para el Código Penal. Esto, de lo que estamos hablando, es una amenaza estratégica al Estado, excede el Código Penal. Se debe regular en una estructura superior que nosotros denominamos en doctrina la seguridad estratégica del Estado. Vale esta diferenciación que estás haciendo. Porque la confusión, no ya en el pueblo en general que desconoce estos temas, sino en el ámbito que supuestamente, como vos hablabas recién, opina o habla de estas cosas, es que el narcotráfico, por ejemplo, excede lo que es el Código Penal. Excede. Claro, es una amenaza estratégica al Estado. ¿Por qué? Porque agrede a todas las instituciones en su conjunto, a todos los niveles políticos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fuerza de Seguridad. Eso es como un tumor que se va expandiendo dentro de las instituciones y las destruye por implosión. Ejemplos tenemos cientos. El ejemplo más típico, Colombia. El ejemplo, Perú, por ejemplo, en la década del 80, Sendero Luminoso, que era un grupo guerrillero ideológico, ¿no?, de la década del 70 y el 80, cuando Fujimori accede al poder, el 80% del Congreso peruano estaba tomado por los narcotraficantes. Lo mismo ocurrió en Colombia, hasta la llegada del Plan Colombia en el 2000. Es decir, lo que quiero significar en términos macro es que Argentina está absolutamente desprovista de previsiones estratégicas. Por eso, al introducirse estas amenazas dentro de la sociedad, explota el delito común. Es decir, el efecto es la explosión de los índices de inseguridad. Pero la causa es un tumor que se está desarrollando desde hace 30 años sin ningún tipo de contención. Entonces, confundir el efecto con la causa es un gran problema. Nunca lo vamos a solucionar. Respecto específicamente a las causas profundas... Yo me limito a escucharte. Respecto a las causas profundas, yo te digo que desde el punto de vista legal, Argentina está indefensa. Hemos escrito, a través de nuestro instituto, muchos artículos que demuestran que las leyes de defensa y seguridad son anticuadas, son absolutamente inoperantes, y es como tratar un tumor con una aspirina, exactamente igual. Y nos llevaron al colapso actual. ¿Por qué? Porque a las policías se le otorga al nivel policial el planeamiento y la prevención de estas amenazas, con lo cual es algo absurdo. Es como decirle a un enfermero de un hospital que opera a un paciente de bypass. No es que tenga mala voluntad el enfermero, sino que no lo puede hacer por una cuestión de conocimiento. Seguro. Entonces, acá el problema es una cuestión básica. El narcotráfico, si entramos en el tema del narcotráfico específicamente,
Yo te diría que el narcotráfico es una amenaza mundial, es una amenaza estratégica y que requiere 3 cosas básicas para que se reproduzca. El primero es el acceso a las redes de poder. Si no hay acceso al poder, no hay narcotráfico. Es decir, aquellos estados que tienen una férrea voluntad política de que no exista, no va a existir. O puede existir en una forma menor, porque casi es imposible evitar el microtráfico de droga, pero no a nivel institucional, no a nivel de corrupción generalizada. El segundo elemento, que tiene que haber mucho capital, es decir, tiene que haber mucho blanqueo de capital donde hay narcotráfico, porque genera volúmenes de divisas muy grandes. Vos pensás que es el principal negocio mundial, ¿por qué? Porque la diferencia entre el precio de producción y de venta es el mayor en el mundo. Te doy un ejemplo. Un kilo de droga en las montañas de Colombia vale $2.000. En Madrid vale 85.000. En Japón vale 180.000. Es decir, que el mismo elemento en un lugar físico del mundo trasladado a otro vale 1000 veces más. Por eso, en los lugares de producción hay 2 fenómenos. Uno, que en todos los lugares donde se produce droga hay guerra. Y segundo, hay que producir mucha cantidad de droga, porque mucha queda en el camino para corromper toda la estructura de tránsito y logística. Entonces, el tema del dinero es muy importante, porque sin dinero prácticamente, es decir, el volumen que se genera de dinero por esa venta y por esa diferencia entre los costos, genera una irrupción en el sistema bancario, porque eso hay que canalizarlo a través de un sistema bancario. Y el tercer elemento básico es que el narcotráfico tiene que tener aparatos de violencia propios. ¿Qué significa esto? Como es un negocio ilegal, si yo hago una transacción comercial de 1 kilo de droga y vos no me la abonás, no voy a hacer una demanda contractual en un juzgado. No se puede. No se puede. Entonces la demanda es un plomito chiquitito que sale de un aparato que se llama revólver o ametralladora. Entonces, esos aparatos de violencia en algunos países del mundo son privados. En Argentina, desde hace unas décadas, es público. Llamémosle, perdón, Jorge, Rosario hoy. Sí, en Rosario ya diríamos. Sí, en Rosario ya se está empezando a privatizar el tema de la violencia. Es decir... O sea, a ver, ¿cómo? Claro. Es decir, acá Argentina nunca tuvo mafias privadas, salvo en los años 20 en Rosario, que se desarticularon en muy poco tiempo. El tema en Argentina fue que parte, no toda parte de las fuerzas de seguridad hacían el trabajo sucio de ser el aparato de fuerza, históricamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que esa contaminación ya excede el aparato de seguridad. La contaminación a través del narcotráfico llega a escalas absolutamente impensadas. Por eso la reproducción del fenómeno. Ahora, Rosario explota por 2 circunstancias también geográficas. Una es la ruta blanca de la cocaína que viene por la 34, es decir, nosotros tenemos un problema geopolítico en Argentina, que es que estamos rodeados de países que producen droga. Por lo tanto hay guerra. El Mercosur es una estructura donde casi todos los países que limitan con el Mercosur producen droga. Y hay narcotráfico, y hay narcoterrorismo, que es la unión entre el narcotráfico, los grupos narcotraficantes, y los grupos remanentes revolucionarios de la Guerra Fría, que dejaron de financiarse a través de la Unión Soviética y de Cuba y comenzaron a financiarse a través de la droga. Ejemplo típico, la FARC, o Sendero Luminoso, o algunos grupos actuales que todavía lo hacen. ¿Qué quiero significar con esto? Que Argentina, y especialmente Rosario, vuelca las 2 salidas básicas de la droga hacia Europa, que son la vía terrestre, con llegada a Buenos Aires o los puertos hacia el sur, y la vía fluvial, que es la vieja ruta del virreinato, del Bermejo, Pilcomayo, a través del Paraná, de toda la marihuana que se produce especialmente en Paraguay. Entonces vos encontrás una zona en donde es apta, donde encontrás fundamentalmente pobreza, marginalidad, un grado enorme de corrupción política. Entonces, bueno, ya tenés el caldo de cultivo para que las mafias empiecen a desarrollarse. Pero el problema central es esto. El problema es que una cosa es el crimen organizado y otra cosa es el delito común. Una persona que sale de su casa y roba una farmacia, o roba un banco, o roba, no sé, una verdulería, es un delincuente común. Es decir, a veces se le aplica el Código Penal y eventualmente, si se prueba el delito, irá preso. Pero el crimen organizado tiene una gran distinción, tiene capacidad para retar al Estado en fuerza. Es una gran distinción. Es decir, una estructura de crimen organizado tiene la capacidad hasta de guerrear
Es decir, competir en fuerza con el Estado. Ejemplo, México. ¿Sabés cuánta gente murió en México en los últimos 6 años? No. 120.000 personas. Entre civiles, policías, gendarmes, policía militar, ejército. Qué cifra, ¿eh? 120.000 muertos. El doble de los muertos de Estados Unidos en Vietnam, en 15 años de guerra. Ahora, yo te pregunto, ¿qué ejército invadió México? Ninguno. Con lo cual, lo que te quiero demostrar, que hoy las guerras y los conflictos ya son internos. Porque la guerra internacional está prohibida por el derecho internacional, por la Carta de Naciones Unidas. En cambio, el 99% de los conflictos actuales son internos. Y dentro de esos conflictos, más del 60% están vinculados al crimen organizado. Entonces, Argentina tiene un gran problema que el próximo gobierno va a tener que resolver para no entrar en un grado de disgregación nacional. Primer punto, tiene que crear un sistema de seguridad nacional, que Argentina no tiene. No tiene. No tiene. Es una falencia enorme, porque Argentina cree que todavía vive en la revolución industrial, donde las organizaciones tenían una estructura piramidal. Es decir, si vos me decís, la foto de la revolución industrial es la pirámide, que significa que hay un gerente o hay un ministro de seguridad y tenemos el último agente en la base de la pirámide. En ese momento, en esa época, la información que llegaba desde la base hasta la pirámide para decidir no tenía tanta importancia el tiempo. Hoy, si no trabajas en red y en tiempo real, perecés, porque el crimen organizado sí lo hace. El crimen organizado tiene bancos propios, satélites propios, fuerzas armadas propias, gobiernos propios. Y te digo más, el límite de poder real en Argentina hoy, de poder real, no poder ficticio a través de un mapa político. El poder real en Argentina es el narcotráfico en el norte y los ingleses en el sur. Ese es el poder real. ¿Narcotráfico en el norte, dijiste? Y los ingleses en el sur, con la base militar en Malvinas. En Malvinas. Es decir, esas son las dos estructuras de poder que Argentina tiene como condicionantes hoy. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, para infiltrarse a las redes de poder, necesita indudablemente tener participación en el poder. Y eso es un gran problema porque se ha dejado crecer el tumor durante 30 años. Y hoy nos encontramos en una situación crítica, absolutamente crítica. Y los ingleses en el sur es por Tenemos una base militar. Control. Tenemos una base militar y la guerra está abierta. Claro. ¿Por qué? Porque el agresor, que fue Inglaterra, no cesa en su voluntad hostil. Es decir, no acata ningún tipo de resolución de derecho internacional. Y tiene una base militar en nuestro territorio con ampliación hacia el sur, hacia el mar. Y eso es un gran problema geopolítico. Jorge, y bueno, de acuerdo a este panorama que estás planteando, ¿no? ¿Se llegará en algún momento a... Vos sabés que cuando hablabas esto de Platón, justamente, me estaba acordando de otro pensador que siempre, que dijo, yo lo repito, la libertad no es absoluta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, dentro de todo este escenario que estás planteando, ¿hay ganas de solucionar esto? ¿Hay ganas de encuadrar esta situación realmente desde el origen y no pararse en la consecuencia? Yo creo que los pueblos más maduros, con más historia, más cultura, cambian porque prevén. En cambio, los pueblos jóvenes como nosotros, que somos un pueblo muy joven, casi nada, 200 años de historia, en 5.000 años de humanidad prácticamente no es nada. Siempre aprendemos a través de los porrazos, como de los golpes. Entonces, tenemos que pasar la hiperinflación para saber que no se tiene que gastar más de lo que se recauda. Tenemos que tener casi una tasa de índice de delito. Y muchas veces tropezamos dos veces. Y volvemos dos veces, claro. Porque en realidad la persona inteligente es la que aprende del error. Lógico. Pero nunca aprender... Es decir, si ya te equivocás dos veces, ya dejás de ser inteligente. Pasás a otra categoría, que no quiero describir acá. Ya lo creo. Acá el tema central es que acá no tenemos margen de tiempo. Es decir, el próximo gobierno tiene la gran tarea de recrear un sistema de seguridad nacional, que Argentina no tiene. Y empezar a tener estructuras, si querés, lo hablamos en otro bloque o en otro programa, la medida central inicial debería ser el próximo gobierno hacer un acuerdo de seguridad colectiva y defensa común con Brasil. Argentina y Brasil son los países potencia históricos en América del Sur. Y como decimos que estas nuevas amenazas, dentro de la cual está el narcotráfico internacional, son amenazas transnacionales, que no operan solamente en un país. Seguro, sino que recorren todo el mundo, porque la droga que se produce en Bolivia aparece en Dinamarca. Lógico. Y el dinero que se lava en España aparece en Puerto Madero.
Sí, sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un sistema de seguridad colectiva y defensa común en América del Sur. Una especie de OTAN sudamericana. Porque el enemigo común está, que es el narcoterrorismo. Es decir, la alianza fáctica entre grupos revolucionarios antiguos y narcotráfico, que mutó políticamente a través del Foro de San Pablo. Es decir, el Foro de San Pablo es una estructura política creada en los 90 a través de Lula y otros personajes, en la cual le da cobertura política a regímenes que están vinculados a esta amenaza. Entonces, lo primero que hay que hacer es una estructura internacional americana, como tiene la OTAN, y a partir de ahí empezar a crear estructuras de inteligencia estratégica y de planeamiento estratégico a nivel latinoamericano. Real, no como la UNASUR y toda esa cuestión ideológica. Real, para empezar a prever y empezar a desarrollar un planeamiento estratégico a nivel regional, como tiene Europa. Vos en Europa, por ejemplo, tenés la Europol, que es una estructura supranacional de policías, la Interpol y la OTAN. Si vos ves los documentos de la OTAN, hoy ya no están el objetivo en la Guerra Fría, la lucha contra el comunismo. La lucha es contra el terrorismo internacional, aliado al narcotráfico y aliado a la posesión de armas nucleares, o armas químicas o bacteriológicas. América del Sur necesita ese acuerdo, que nuestro instituto lo propuso hace 25 años, y a partir de ahí cada Estado tiene que crear un sistema de seguridad nacional que, si tenemos tiempo, en otro bloque te lo explico cómo debería funcionar. Dale, dale. No, nos quedan muchos temas pendientes. Te podés imaginar que en todo esto, vos estabas hablando y ya cerramos, por lo pronto por esta semana. Me estaba acordando, ¿no? Digo, ¿sirve el Parlasur para esto? Yo creo que no, porque son alianzas ideológicas. Lo dejamos para la próxima. ¿Cómo no? Gracias, Jorge. No, por favor, un gusto. Pausa.